Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, mira, les voy a explicar la última parte de lo que viene siendo la cuestión de lo que es la esfera número 3, que es síntesis del movimiento estudiantil de 1918. Ya les hablé en la clase pasada y la semana pasada sobre lo que son la protesta de movimientos sociales. Por ahí vimos la de los ferrocarrileros, vimos la de la CENTE, de los trabajadores de la educación, vimos la de los médicos, vimos también el movimiento 68 muy rápido, vimos el halconazo que va en 1970 por parte de un grupo paramilitar llamado Los Halcones con sus varas de bambú o también conocido como la muerte de Corpus Christi, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito, y después vimos también, les expliqué la guerra sucia, ¿verdad? La guerra sucia en México con las guerrillas, las represiones, las desapariciones forzadas, las torturas, etcétera, etcétera. Ahora les voy a hablar rapidísimamente para terminar esta esfera de la unidad de conocimiento o la unidad de creación de aprendizaje, que es la síntesis del movimiento estudiantil. Con esto voy a terminar la esfera número 3 y ya van haciendo su apunte porque mañana ya termino con ella y estaría entrando el día miércoles y viernes con la esfera número 4. Mira, bueno, en México hace poco más de 50 años, hijos, se generó pues una serie de protestas sociales protagonizadas por estudiantes, maestros, médicos, otros grupos, los cuales finalizaron de forma pues muy abrupta debido a que fueron duramente reprimidos por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Como tú recordarás, este presidente Gustavo Díaz Ordaz fue pues uno de los más represores de la época del priismo o del partido único, hegemónico. Desde finales de la década de 1950 hijos y durante la siguiente, algunos sectores de la sociedad mexicana mostraron públicamente pues su descontento respecto a los gobiernos del partido hegemónico. El Partido Revolucionario Institucional, como se llamaba así, PRI, que hoy sigue siendo, que gobernaba el país pues desde 1929, en ese entonces bajo el nombre Partido Revolucionario PNR. Entre los grupos que salieron a las calles a manifestar su malestar en aquellos años destacaron los maestros, como te dije hace rato y te lo expliqué la otra vez, los ferrocarrileros, los telegrafistas, los médicos y los estudiantes, por ahí también la caravana del hambre, por ahí, ¿no? También hablamos de ella. Aunque durante toda la década, hijos de 1960, hubo movimientos estudiantiles en entidades como Guerrero, Michoacán, Puebla, Sonora y la Ciudad de México, fue hasta 1968 que irrumpió un movimiento de grandes dimensiones que cimbró la vida pública de todo el país y que se atrevió a desafiar pues, la autoridad del régimen construido por el partido hegemónico. Pero, ¿cuáles van a ser algunas de las causas que van a generar que detonar el movimiento estudiantil de 1968? Mira, una es el que el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la instauración del socialismo, ok, en aquel país, sirvieron de inspiración a toda una generación de jóvenes latinoamericanos que anhelaban pues construir naciones más libres, justas, igualitarias. El ambiente contestario en contra del imperialismo, también la autoridad y la injusticia se expandió por el mundo. Finalmente haría eclosión en nuestro país cuando estalló una serie de protestas sociales en el año de 1968. Este clima de rebeldía y crítica hizo eco en la juventud mexicana. Sin embargo, fue la represión ejercida por la policía sobre los estudiantes en julio de 1968 la que provocó la irrupción del movimiento. Al poco tiempo de la lucha estudiantil se convirtió en un estallido social que demandaba pues, la transformación del régimen en pos de libertades civiles y políticas, la apertura también democrática y la justicia social. En el marco de la Guerra Fría, hijos, una confrontación ideológica, económica y política, tecnológica y militar entre el bloque capitalista encabezado por los Estados Unidos de América y el socialista liderado por la Unión Soviética, surgieron movimientos sociales en diferentes partes del planeta que condenaron la injerencia de las grandes potencias sobre países menos poderosos, como fue el caso de las protestas contra el intervencionismo norteamericano que generó la guerra de Vietnam, el rechazo a la segregación racial, la apertura democrática en regímenes opresivos y la lucha por los derechos sociales fueron otras demandas hechas por los movimientos de los años 60, ¿vale? Bueno,
Miren, el contexto social e histórico de México en la segunda parte de 1960 es muy rico en cuanto a ideologías y cambios que llevan a la modernidad. Para saber más, yo creo que sobre este periodo deberías de observar el episodio de la serie 18 Lustros, que está muy bueno, que te habla de 1965 a 1969, que también se me hace muy bueno para que puedas recapitular esa partecita, ¿vale? Ahora, la influencia de todas estas ideas y movimientos ocasionó que la juventud mundial se volcara a las calles, pues para hacer más que nada patente su inconformidad con las órdenes políticas, social, económica del planeta, ¿no? Porque recuerda, no solamente era en nuestro país, era en todos lados. Ahora, los jóvenes mexicanos no fueron la excepción y se rebelaron a mediados de 1968 contra el régimen edificado por el PRI, que se caracterizaba en términos políticos por ser antidemocrático, autoritario, lo que significa que ejercía el poder sin limitaciones ni contrapesos y sin admitir la crítica, además que limitaba pues la libertad de la población. Antes de profundizar en el desarrollo de cualquier hecho, hijos, o proceso histórico, en este caso el movimiento estudiantil del 68, es indispensable delimitar con claridad respecto al tiempo y el espacio que ocurrió, ¿vale? Bueno, mira, el espacio va de 1968, que es el 22 de julio, hasta 1968, que es el 6 de diciembre. Ahora, el movimiento estudiantil de 1968 transcurrió entre la última semana de julio y la primera de diciembre, es decir, duró solo 4 meses y medio. Respecto a su ubicación espacial, se desarrolló principalmente en las instalaciones educativas del Instituto Politécnico Nacional, IPN, y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como en las principales calles y plazas públicas de la capital del país, ¿vale? Si bien la comunidad estudiantil recibió una fuerte influencia de los movimientos políticos, sociales y culturales gestados en aquella época en lugares como Estados Unidos de América, Francia y Checoslovaquia, así como de la experiencia socialista y revolucionaria de Cuba, el movimiento se gestó a raíz del aspecto represivo del gobierno. El 22 de julio de 1968, estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN, acusados por grupos porriles, se enfrentaron con el alumnado de la preparatoria Isaac Ocho Terena, la cual se encontraba pues incorporada a la UNAM. Al día siguiente hubo nuevamente pues violencia entre ambos grupos hasta que el cuerpo policíaco de granaderos agredió a los estudiantes e invadió las instalaciones de la vocacional 5, lo que dejó un saldo de varios alumnos heridos, ¿vale? La desmedida actuación de la fuerza pública, hijos, para apaciguar un conflicto entre estudiantes fue el detonante, pues, del movimiento, pues la represión generó una gran indignación en buena parte de la comunidad estudiantil. Ahora, hay procesos claves durante este movimiento, como decir, el 22 de julio de 1968, estudiantes pues, de las vacacionales 2 y 5 y del IPN tienen pues una riña con estudiantes de la preparatoria Isaac Ochentera y los granaderos agreden a estudiantes durante los siguientes días. Alumnos del IPN y la UNAM pues hacen paros en varios planteles y realizan manifestaciones callejeras, pues en señal en protesta ante la represión policíaca, la cual pues continúa en esos días hacia la huelga en varios de los planteles. ¿Vale? Vamos como una serie cronológica. Del 29 al 30 de julio del 68, pues la celebración de un mitin estudiantil en el Zócalo es frustrado por los granaderos el día 29, lo que desata una lucha entre ambas partes. En la madrugada del 30, el ejército asalta a la preparatoria 1 de la UNAM y luego de destruir pues la puerta con una bazuca, los militares ocupan también las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y las vocacionales 5 y 7 del IPN. El rector pues de la UNAM condena la violación a la autonomía universitaria, ¿vale? Eh, del 2 al 4 de agosto de 1968, luego de reuniones previas, alumnos en diferentes escuelas de la UNAM y el IPN constituyen el 2 de agosto el Consejo Nacional de Huelga, que es el CNH, órgano pues estudiantil conformado por representantes de todas las escuelas en huelga encargada de determinar la dirección del movimiento y de autoridades. El CNH es creado en las instalaciones del IPN un par de días después hace público su pliego petitorio, ¿vale?
Bueno, del 27 al 28 de agosto de 1968, durante todo agosto, maestros, sindicatos, alumnos de escuelas privadas y otros sectores sociales se manifiestan a favor del movimiento. El 27 de agosto se realiza una marcha estudiantil de casi 400,000 personas desde el Museo Nacional de Antropología hasta el Zócalo. Al día siguiente, pues policías, militares, granaderos, agentes de tránsito y guardias presidenciales desalojan a los estudiantes del Zócalo. Hay conatos de violencia en ese encuentro, ¿vale? El 13 de septiembre de 1968, luego de que el 1 de septiembre el presidente Díaz Ordaz desestimara el movimiento estudiantil durante su informe de gobierno, los estudiantes pues continúan con huelga. El 13 de septiembre se celebra una nueva manifestación conocida como Marcha del Silencio, en donde pues unas 250,000 personas avanzan hacia el zócalo de la ciudad en paz y en silencio para mostrar sus actos con las medidas represivas del gobierno. Del 18 de septiembre de 1968, 10,000 soldados acompañados de tanques y carros de asalto toman estas instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. Aunque no oponen resistencia durante la acción, son detenidos más de 500 estudiantes. En menos de una semana, pues el ejército ocupa también el casco de Santo Tomás, de la Vocacional 7 y la unidad profesional de Zacatenco, instalaciones pues pertenecientes al IPN, ¿vale? Del 23 al 26 de septiembre de 1968, pues una serie de días muy intensos en el seno de la comunidad de la UNAM. El rector Javier Barros Sierra presenta su renuncia al cargo, luego de ser acusado por algunos políticos de azuzar el conflicto. Gracias al respaldo público y unánime del profesorado y el estudiantado, pues la Junta de Gobierno de la UNAM rechaza la renuncia del rector. En consecuencia, Barros Sierra continúa al frente de la institución de la UNAM, ¿vale? El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1968, después de 12 días de ocupación, el ejército abandona las instalaciones de la ciudad universitaria. A finales de septiembre, por su parte, la comunidad estudiantil, tanto de la UNAM como el del IPN, pues acuerdan no retomar las clases y continuar pues con la huelga mientras el gobierno no atienda sus demandas. Asimismo, se comunica pues la decisión de celebrar un nuevo mitin para el día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿vale? Bueno, del 2 al 3 de octubre de 1968, el 2 de octubre se realiza una concentración estudiantil pues en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a la que asisten alrededor de 15,000 personas, ¿ok? Incluidos ferrocarrileros, electricistas, comerciantes, periodistas y civiles, elementos del ejército y de un grupo paramilitar del batallón Olimpia masacran a muchos manifestantes y a otros los persiguen y aprenden en las inmediaciones del lugar hasta la madrugada del día siguiente, ¿no? Del 4 al 6 de diciembre de 1968, en un mitin celebrado el 4 de diciembre en la Unidad Profesional de Zacatenco, el CNH da a conocer su decisión de levantar la huelga estudiantil en todas las escuelas participantes en el movimiento, luego de poco más de 4 meses de protesta. Un par de días después, el Consejo Nacional de Huelga declara oficialmente su disolución, sin haber alcanzado pues sus demandas. El movimiento estudiantil llega a su fin, sin embargo, la represión continuaría, ¿vale? Cuando el conflicto entre los estudiantes y el gobierno lleva poco más de 10 días, el recién constituido Consejo Nacional de Huelga, la CNH, manifestó las demandas del movimiento, las cuales fueron pues contenidas en un pliego petitorio, que es como se conoce, hijos, al documento en donde los suscribientes manifiestan sus exigencias a las autoridades, las cuales deben ser entendidas o solucionadas para dar por finalizado el conflicto o huelga en cuestión. A raíz de los actos hijos represivos de la fuerza pública durante los primeros días del conflicto, el Consejo Nacional de Huelga planteó a la ciudadanía y a las autoridades los puntos que habían de cumplirse para poder dar por concluida la huelga estudiantil, ¿vale? Entre los puntos más importantes, en el primero era la libertad de todos los presos políticos, el segundo, derogación de los artículos 145 y 145 bits del Código Penal Federal. El tercero, desaparición del cuerpo policíaco de granaderos. El cuarto, la destitución de los siguientes jefes policíacos, los generales Luis
Cueto Ramírez y Raúl Mediollana y el detenido coronel Armando Frías, ¿vale? El quinto, indemnización a las familias de los muertos y heridos ocasionados hasta entonces por la represión política. Y el seis, deslindación o deslindamiento de la responsabilidad de los funcionarios involucrados en los actos de violencia contra la comunidad estudiantil. Además de la disolución del cuerpo de granaderos, los despidos también de mandos policíacos y determinación de los funcionarios responsables de la represión. Los estudiantes exigían que se liberara a los presos políticos originados, más bien dicho, durante el conflicto, que es como se llama a aquellas personas que han sido aprendidas o encarceladas debido a sus ideas o actos políticos, pero que no han cometido delito alguno para ser procesados, ¿vale? Bueno, los estudiantes y los otros grupos sociales que apoyaron el movimiento del 68 demandaban además una indemnización a los familiares de las víctimas de la represión del Estado, es decir, que se les otorgara una suma de dinero que cubriera pues los daños ocasionados respecto a la derogación de los artículos 40 y 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Los protestantes pues consideraban que este artículo criminalizaba las protestas sociales y servía de pretexto para reprimir expresiones y manifestaciones de descontento ciudadano. Durante agosto y septiembre, hijos, el movimiento se vigorizó y se sumaron miles de personas, incluidos padres de familia, obreros, profesionistas, pues amas de casas, también hubo sindicatos, intelectuales, artistas, entre otros. Mientras las manifestaciones continuaron, pues realizando reuniones, marchas multitudinarias y concentraciones masivas, además de proseguir la huelga estudiantil, la policía y el ejército continuaron también reprimiendo al movimiento. Fue así como llegó finalmente la tarde del miércoles 2 de octubre de 1968, ¿vale? Bueno, miren, el clima contestatario de los años 60 y el carácter autoritario, autodemocrático del gobierno, pues fueron pues algunas de las causas, hijos, del estallido del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en México. Durante poco más de 4 meses, pues los estudiantes y otros sectores de la población salieron a las calles para protestar por las demandas represivas del gobierno de Díaz Ordaz. Y la policía y el ejército pues intentaron sin mucho éxito acabar con el movimiento hasta que tras la matanza de Tlatelolco finalmente lo lograron el 2 de octubre, ¿vale? Vamos a ver un pequeño video, no dura mucho, que quiero que también vean para finalizar esta explicación, por favor. La matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1968 es una fecha imborrable para nuestro país. Aquel día, las fuerzas del Estado perpetraron la peor matanza de civiles en la historia moderna del país. La matanza de Tlatelolco, como se le conoce, propició además el desmantelamiento del movimiento estudiantil de ese año. A poco más de 50 años de aquel suceso, aún hay muchas dudas en torno a lo ocurrido, pues las autoridades hicieron todo lo posible por ocultar y censurar la información al respecto. A pesar de ello, algunos testimonios han ayudado a reconstruir lo sucedido aquel día. La tarde del 2 de octubre se realizó un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, al que asistieron entre 10,000 y 15,000 personas. Entre los manifestantes, además de estudiantes, había maestros, obreros, profesionistas, periodistas y ciudadanos en general. Alrededor de las 6 de la tarde fue disparada una serie de bengalas desde un helicóptero y uno de los edificios aledaños a la plaza. Los testigos presenciales indican que esta fue la señal para que empezara un tiroteo cruzado dirigido hacia los manifestantes. La masacre de los estudiantes fue perpetrada por el ejército, ubicado en torno a la plaza, y por el Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado por el gobierno, cuyos miembros se infiltraron en la manifestación portando un guante o pañuelo blanco. Aunque fueron los elementos y mandos del ejército y el Batallón Olimpia
quienes dispararon sobre los manifestantes, los máximos responsables de la masacre fueron el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quien sería el siguiente presidente del país. Luego de hora y media de fuego cruzado, el ejército y el batallón Olimpia persiguieron a los atemorizados estudiantes por las calles y edificios contiguos a la plaza hasta la madrugada del 3 de octubre. Fue así como muchos jóvenes fueron encarcelados y golpeados. Sin embargo, el saldo más lamentable fue el de muertos y heridos. Aunque según cifras oficiales los fallecidos no fueron más de 40, otras fuentes indican que las víctimas mortales pudieron ser entre 150 y 500, además de que hubo varios centenares de heridos. La matanza de Tlatelolco generó tal clima de miedo que un par de meses después se dio por concluido el movimiento estudiantil. A poco más de medio siglo, las víctimas de aquel suceso son recordadas cada año en ceremonias y manifestaciones. Por ello, cada año resuena en las calles el grito: 2 de octubre no se olvida. Muy bien, con eso, bueno, como les decía, con esto termino la esfera número 3. Hay que escucharlo, dura poco tiempo, hacer el apunte, ahí trabajándolo, y mañana termino con algunas actividades. Nos vemos el día de mañana. Bye.